Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Nueva masacre en Ecuador. Al menos 12 personas fueron asesinadas en la provincia costera de Manabí. Sujetos vestidos de militares irrumpieron en una gallera y abrieron fuego contra los presentes. Autoridades atribuyen la masacre a un ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado. Sigue la polémica por la detención de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado de Estados Unidos a su país por error y encarcelado en el Secot. Ya no está internado en la megacárcel. Así lo informó el senador demócrata Chris Van Hollen tras la visita que sostuvo ayer con él. Sube a 74 la cifra de muertos en Yemen, esto tras un ataque de Estados Unidos contra el puerto petrolero Ras Isa. Se trata del bombardeo más letal desde que Washington empezó el año pasado su campaña contra los hutíes en respuesta a los ataques del grupo apoyado por Irán contra barcos en el Mar Rojo. Iniciamos en Ecuador. Al menos 12 personas fueron asesinadas y unas 9 resultaron heridas en la provincia costera de Manabí. Sujetos vestidos de militares irrumpieron en una gallera dedicada a las peleas de gallos clandestinas y abrieron fuego contra los presentes. Autoridades atribuyen la masacre a un ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado. El hecho ocurrió al tiempo que el Consejo Nacional Electoral oficializó la reelección del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Y nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, tiene el reporte. En la masacre murieron 12 personas y 9 heridos según cifras de la Policía Nacional. Las imágenes del video de los asistentes se han hecho virales en las redes sociales, donde se aprecia el momento en el que un grupo de hombres armados ingresa a una gallera durante la madrugada, disparando indiscriminadamente, mientras los asistentes intentan esconderse entre las gradas. El coronel de la Policía Nacional, Renan Fabricio Miller, comandante de la Zona 4, anunció que las prendas militares fueron abandonadas en el sector. La masacre ocurrió en la comunidad rural de Valencia, en el límite provincial de Santo Domingo de los Áchilas. 9 personas quedaron heridas según los sobrevivientes que asistieron al lugar, mientras que la policía sospecha de un enfrentamiento entre supuestos integrantes de los choneros en contra de supuestos integrantes de los lobos que se encontraban en el lugar, catalogadas como bandas terroristas por el gobierno de Daniel Noboa. Los delincuentes también se llevaron $20.000 de premios que serían utilizados para la competencia de gallos. En la mayoría de las víctimas que fueron llevadas a los centros de salud fallecieron, según información de la policía. La masacre es la peor ocurrida en Manabí, fuera de los recintos carcelarios. Sucede cuando el Consejo Nacional Electoral finalizó el conteo de los votos confirmando la victoria de Daniel Noboa. Previo a la entrega de credenciales, el mandatario para autorizar su nuevo mandato y el escenario que deberá enfrentar Daniel Noboa con el incremento de la violencia criminal en Ecuador. El 9 de febrero, 5 personas fueron asesinadas en una vivienda. El 14 de febrero dejó 8 muertos, incluido una menor de edad. Y el 17 de febrero, un ataque causó la muerte de 4 personas. Ecuador supera ya por tercer mes consecutivos las 700 muertes violentas. Y de Ecuador nos vamos a Estados Unidos. Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado a su país por error y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Secot, ya no está internado en la megacárcel. Fue trasladado al Centro Penal de Santa Ana. Así lo informó el senador demócrata Chris Van Hollen tras la visita que sostuvo ayer con él. En conferencia de prensa, el congresista aseguró que Ábrego García le dijo que la experiencia en el Secot lo dejó traumatizado. Al respecto, la administración Trump aseguró que, abro comillas, el único derecho que tiene un inmigrante ilegal es a ser deportado a su país de origen. Dijo que no tenía miedo de los demás presos en su celda, pero que estaba traumatizado por estar en el Secot y que temía a muchos de los presos de otros bloques de celdas que lo llamaban y se burlaban de él en diversas maneras. Me dijo, y esto fue ayer, que hace 8 días, o sea, hace 9 días, lo trasladaron a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores, pero dijo que, a pesar de las mejores condiciones, todavía no tiene acceso a noticias del exterior.
En información de nuestro continente latinoamericano, Colombia continúa con la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla después de que el miércoles el gobierno de Gustavo Petro declarara emergencia sanitaria por un mortífero brote. Hasta el momento, la enfermedad viral transmitida por mosquitos ha causado la muerte de 34 personas. Según el Ministerio de Salud colombiano, el virus se ha extendido más allá de las zonas habitualmente consideradas de riesgo, como por ejemplo la Amazónica, el Catatumbo y el Chocó. Eso la convertiría en una amenaza para más comunidades. Y ahora vamos a Medio Oriente. Un ataque aéreo estadounidense contra el puerto petrolero Ras Isa en el oeste de Yemen mató a al menos 74 personas. Se trata del ataque más mortífero de Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Irán, que respalda a los hutíes, ha calificado el hecho de bárbaro. Más en el siguiente informe. Una escalada de bombardeos en Yemen por parte de Estados Unidos, cuyo objetivo fue un puerto petrolero. Miles de toneladas de hidrocarburos ardieron bajo una salva de misiles enviados por Washington. Los misiles seguían cayendo uno tras otro. Había llamas por todas partes. Salimos a buscar un lugar donde refugiarnos y cada vez que nos movíamos nos alcanzaban de nuevo. Nuestros refugios fueron bombardeados. Estados Unidos se atribuyó la autoría, resaltando que el ataque tenía el objetivo primordial de dar un golpe a los balances económicos hutíes, arrasando con un combustible que contribuye a la financiación del grupo. Para que los hutíes puedan gobernar, deben poder proporcionar ciertos servicios claves, ¿verdad? Deben poder obtener petróleo a través de este puerto, deben poder obtener alimentos. Si no pueden recibir suministros de la comunidad internacional, de sus aliados a través de estos puertos, les resultará muy difícil gobernar. Pero más allá de bombardear un aparato financiero, la realidad sobre el terreno habla de decenas de muertos, según fuentes hutíes, el más mortífero que ha hecho Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Por ello, el viernes a la salida del rezo, miles de personas se manifestaron, como va siendo habitual. Esto prueba la traición, las mentiras y las alegaciones de que Trump protege los derechos humanos. Es una prueba de su crimen y de que es un cobarde como para enfrentarse al pueblo yemení con sus ejércitos y misiles balísticos. No nos humillarán ni nos asustarán. En el último mes, Estados Unidos ha bombardeado casi diariamente a la población yemení, pero el ataque del jueves significó un paso más hacia la escalada bélica. Por ello, Irán definió el ataque como brutal, mientras Hamás lo describió como una flagrante agresión. En tanto, el líder de Hezbollah en el Líbano, Naim Qassem, descartó nuevamente la posibilidad de un desarme del grupo militante y, sin embargo, aseguró que sí están listos para discutir una estrategia de defensa con el gobierno, pero solo si se concreta una retirada de Israel del territorio. No permitiremos que nadie desarme a Hezbollah ni a la resistencia, porque Hezbollah y la resistencia son lo mismo. Deben eliminar la idea del desarme del vocabulario. Nos enfrentaremos a quienes atacan a la resistencia y buscan el llamado desarme, como enfrentamos a Israel, ya sea Estados Unidos, Israel o sus títeres. Hablando de Irán, ¿cómo llegan Estados Unidos e Irán a la segunda ronda de negociaciones sobre el tema nuclear? Teherán cree que es posible un acuerdo con Washington si este plantea demandas realistas en el encuentro que se celebrará mañana en Roma. Mientras que para la administración de Donald Trump, el principal objetivo es impedir que Irán tenga armas nucleares. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. A menos de 24 horas de la segunda ronda de negociaciones en Roma sobre el programa nuclear iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó clara su intención en los diálogos con Teherán. Estoy a favor simplemente de impedir que Irán tenga un arma nuclear. No pueden tener un arma nuclear. Quiero que Irán sea grande, próspero y magnífico. Fue también Trump, en su primera administración, quien decidió en 2018 retirar a Estados Unidos de un acuerdo nuclear anterior entre Irán y las potencias mundiales e imponerle de nuevo sanciones económicas. Rota la confianza entre Teherán y Washington, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, envió al ministro de Asuntos Exteriores a Moscú con una carta dirigida al presidente Vladimir Putin. Irán cree que un acuerdo con Estados Unidos es posible si hay seriedad y demandas realistas por parte de Washington, pero quiere la intermediación de Rusia.
He mantenido al señor Lavrov informado sobre la naturaleza de estas conversaciones y sobre los temas planteados durante ellas. Esperamos que en cualquier acuerdo futuro Rusia continúe desempeñando un papel útil y me complace mucho que hoy el señor Lavrov me haya dado esta garantía. Rusia quiere estabilidad para su principal aliado en Medio Oriente. Lavrov aconsejó a su homólogo iraní negociar solo el tema nuclear. Estamos dispuestos a ayudar y mediar, a desempeñar cualquier papel que sea útil desde el punto de vista iraní y aceptable para Estados Unidos. Partimos de la base de que la única manera de alcanzar un acuerdo, como acaba de decir el ministro, es acordar exclusivamente en cuestiones nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores iraní también visitará China en los próximos días. El gigante asiático se perfila como otro mediador en el esfuerzo iraní por normalizar su rol en la escena internacional. En información sobre la guerra en Ucrania, el gobierno de Donald Trump dio un ultimátum a Rusia y a Ucrania para llegar a un acuerdo. De lo contrario, se retirará de la mediación del conflicto que cumple ya más de 3 años. Además, según el medio de comunicación Bloomberg, la administración del republicano estaría contemplando reconocer la península de Crimea como territorio ruso, como parte de esto de un acuerdo. Rosa Pérez Masdeu con más información. Nuevos ataques rusos sobre Kharkiv y la administración de Donald Trump está a punto de perder el interés en lograr la paz en Ucrania. El presidente estadounidense prometió terminar la guerra en 24 horas y, sin embargo, mientras se acerca a los 100 días en el cargo, su paciencia se agota. Si por alguna razón una de las dos partes lo pone muy difícil, simplemente les diremos que son unos tontos, unos necios, gente horrible y simplemente los ignoraremos, pero ojalá no tengamos que hacerlo. Marco Rubio tiene razón al decir que queremos ver un fin. Vamos a ver si podemos lograrlo. Creo que tenemos muchas posibilidades de lograrlo y está llegando a su punto crítico ahora mismo. La advertencia llegó un día después de las reuniones en el Elíseo, donde por primera vez los enviados de Trump se sentaron con los europeos a discutir las perspectivas de la guerra. Los encuentros en que participaron también funcionarios ucranianos fueron criticados por Rusia, que acusa a Bruselas de querer seguir con la guerra y sabotear los diálogos entre el Kremlin y la Casa Blanca. Los contactos en curso son bastante complejos, ya que, naturalmente, el tema de la paz en Ucrania no es fácil. Rusia está comprometida con la resolución de este conflicto, velando por sus propios intereses y está abierta al diálogo. Seguimos haciéndolo. Creemos que ya se pueden observar algunos avances. Este es el progreso en relación con la moratoria temporal de los ataques contra la infraestructura energética, a la que Rusia se ha adherido. La Federación Rusa ha estado acatando esta moratoria, a diferencia de Ucrania. La amenaza de la salida de Washington de las negociaciones abre múltiples preguntas. ¿Cómo reaccionarán Kiev y Moscú a la presión? ¿Qué otro país podría asumir el liderazgo de la mediación? ¿Qué postura adoptaría Estados Unidos sobre la guerra? ¿Y cuál pasaría a ser su prioridad de política exterior? Para finalizar, después de reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance asistió al servicio del Viernes Santo del Vaticano en la Basílica de San Pedro. La relación de Vance con el Vaticano ha sido algo tensa después de que utilizara la Biblia para justificar la deportación de migrantes por parte de la administración Trump. Esto le valió una rara reprimenda del Papa Francisco. Hasta ahora no hay planes para que Vance se reúna con el pontífice durante su visita. Ampliamos en este informe. Autoproclamado bebé católico, J.D. Vance está en una búsqueda para reconciliarse con el Vaticano. Y qué mejor manera de hacerlo que asistir con su esposa y sus hijos a uno de los acontecimientos católicos más esperados. La única persona que faltó a la misa del Viernes Santo fue el Papa, que ha tenido que cancelar varias de sus citas oficiales desde que regresó del hospital. Vance se ha enfrentado al pontífice por las políticas de inmigración de la administración Trump y personas familiarizadas con el asunto dicen que ha estado esperando una sesión de fotos con el líder de los católicos, una buena oportunidad para arreglar la relación. Unas horas antes, el vicepresidente atendía asuntos políticos con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, justo un día después de almorzar con ella en la Casa Blanca junto a Donald Trump.
Con las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en punto muerto, la líder italiana de extrema derecha ha estado haciendo de mediadora. Quiero poner al día a la primera ministra sobre algunas de las negociaciones entre Rusia, Ucrania y también algunas de las cosas que han sucedido incluso en las últimas 24 horas. Creemos que tenemos algunas cosas interesantes para informar, por supuesto en privado. También, por supuesto, quiero hablar con la primera ministra sobre algunas de las relaciones económicas muy importantes entre Italia y Estados Unidos. Vance tuiteó que había tenido una gran reunión con Meloni, pero no hay ningún acuerdo a la vista sobre los aranceles que Trump ha impuesto al bloque. Un arancel del 20% podría tener consecuencias desastrosas para la economía italiana, que cada año exporta a Estados Unidos bienes por valor de más de 50.000 millones de dólares. Con esto nos despedimos, pero continúe con nosotros aquí en los espacios informativos de France 24. Hasta la próxima.